lo que ellos proponen. Pero de ninguna manera esa consultoría se contrató para evaluar la iniciativa privada. ¿Ya? Que quede muy claro en ese sentido. Y lo otro es que no es, por si acaso, que no es una propuesta electoral. El presidente Alan García en su primer gobierno inició Olmos. Y si ustedes revisan el plan de gobierno del partido, nosotros nos comprometimos a hacer la etapa de irrigación. Han pasado 4 años, la ministra, desde que ha asumido su función, hemos venido evaluando todas estas posibilidades. De tal manera que esta es una obra que se va a precipitar, sino es una obra que tiene que hacerse, como también en unos minutos estoy viajando a Arequipa, a ratificar la voluntad política del gobierno de que vamos a hacer más Majeziguas. El 6 de abril se van a abrir los sobres de la obra del Alto Piura. También nos hemos reunido con el presidente regional de Ancash para la obra de Chinecas, que la van a hacer con recursos del canon. El presidente García me ha encargado especialmente que yo le haga un seguimiento a todos estos proyectos, Alto Piura, Chinecas, Olmo, Chavimochi, que el día de ayer ya el Ministerio de Economía ya dio el primer paso para su viabilidad. ¿Por qué queremos impulsar los proyectos hidroenergéticos? Porque no hay necesidad de ser un ilustrado conocedor de lo que está pasando en el mundo para saber que si la economía ha comenzado a crecer en el mundo, lo que va a faltar en el futuro son alimentos. Entonces lo que hay que hacer es impulsar la agricultura con valor, que pasa por promover inversiones en el campo que le den valor a la agricultura. La agroexportación es fundamental. Entonces, en ese esfuerzo estamos, pero no responde a un criterio electoral, son compromisos. Y en tema de Olmos, en diciembre se entrega la obra. El agua se va a trasvasar del Huancabamba al Pacífico. Y si no hacemos la obra, pasarán meses o años en la que el agua hay que tirarla al mar, pero sí vamos a pagar religiosamente 32 millones de dólares, usemos o no usemos el agua. Entonces, por eso es que tenemos que también tener como referente el calendario. Primer ministro, ¿usted cómo ve el hecho de que hoy día, en hora de las madrugadas, extraños han ingresado al Poder Judicial y se han robado audios del caso BTR? Bueno, ese es un tema que está en el Poder Judicial, más bien esa respuesta tendría que darse al presidente del Poder Judicial. No me gustaría, yo he dicho, los políticos no debemos meternos en los casos que están en el Poder Judicial porque si no los contaminamos políticamente. Ministro Rey, buenos días. Ministro, dígame, ¿usted cómo ha tomado la decisión del gobierno de redistribuir las píldoras, las llamadas píldoras del día siguiente, cuando usted públicamente se ha manifestado en contra por considerarlas abortivas? Señorita, haciendo uso de mi derecho, le pido que me disculpe, no le voy a responder su pregunta. Muchas gracias, ministro. No hay de qué. Doctor Velázquez, permítame una pregunta sobre el tema del Tribunal Constitucional. Inicialmente, quería una aclaración, inicialmente se anunció de parte del gobierno un proyecto para, como usted dijo, delimitar las funciones, no recortar del organismo. Sin embargo, ayer a la salida del Consejo de Ministros, usted dijo que se iban a analizar los proyectos que se ha presentado a nivel del Congreso, que creo que es uno nada más del congresista Sousa. Eso implica que la presentación del proyecto de parte del Ejecutivo va a quedar en stand-by por el momento hasta que termine ese análisis, porque se ha interpretado también como una especie de marcha atrás, no un paso atrás de parte del Ejecutivo en este tema. ¿Cómo se va a enfocar este tema, por favor? Mire, en el Ejecutivo hubo una enorme preocupación por esta sentencia, lo ha expresado técnicamente nuestra ministra de Economía, lo que afecta una decisión de esta naturaleza. Pero el tema no es si se debe reponer el arancel o no se debe reponer, el tema es de principio. Fíjese usted, la pregunta que yo me hago ahora, si el Tribunal Constitucional puede regular los aranceles, mañana también el Tribunal va a decir, puede regular el tipo de cambio en el país y ordenar que el Banco Central de Reserva congele o aumente un tipo de cambio. También va a intervenir en las tasas de interés. Entonces, la posición que yo tengo es de principio. Elementalmente yo digo, soy abogado
y cuando el presidente del Tribunal Constitucional dice nosotros somos el contralor de la Constitución, la Constitución al tribunal también le crea un mecanismo de control. El tribunal no está fuera del control de la Constitución. ¿Quién le hace el control al tribunal? El Congreso de la República. Entonces, es cierto, no hay islas que estén exceptuadas del control, pero tampoco, y ya el propio tribunal ha definido, ellos no pueden arrogarse competencias que la Constitución le ha dado a otros órganos. Por ejemplo, el tribunal, personalmente creo yo, que no puede escarcelar personas. O sea, no puede agarrar un proceso ordinario y decir a esta persona la escarcelo. El tribunal no puede de ninguna manera. Hoy día he leído que han declarado infundada la aclaración que ha pedido el procurador del Ministerio de Economía, la han declarado improcedente. Pero nos ha dejado una preocupación, donde ellos se ratifican que sí pueden regular los aranceles y han establecido que ningún poder público puede establecer arancel cero. Entonces, ¿quién fija la política económica del país? Es una discusión, o sea, es abrir un debate y no puede de ninguna manera entenderse como que esto es menoscabar o querer deslegitimar al Tribunal Constitucional. Nosotros hemos dicho, la sentencia que ha dado el tribunal la vamos a respetar como no puede ser de otra manera, pero de ninguna manera podemos quedarnos callados y no expresar una preocupación. ¿Acaso no es lo mismo casi regular los aranceles que regular el tipo de cambio, que regular las tasas de interés? Entonces yo creo, personalmente, con el respeto que me merece lo mismo el tribunal, que ellos no fueron elegidos para eso. Ellos fueron elegidos para hacer respetar la Constitución y no para invadir competencias de otros poderes públicos. Buenos días. El Ejecutivo va a insistir en la elaboración de su proyecto. Con relación a su pregunta, yo he marcado esta posición en el tránsito de que se iba a designar el nuevo ministro de Justicia. Hemos conversado con el ministro de Justicia y hemos quedado, la bancada del partido está preparando una propuesta y hemos quedado que va a haber una coordinación para ver si apoyamos la propuesta que va a presentar la bancada, ¿no? Buenos días. Para el ministro Salazar, por favor. Ministro, ¿qué información tiene ya respecto a las imágenes que habían aparecido del director general de la policía, donde incluso el fin de semana el presidente dijo que sería de gente vinculada al narcotráfico, pero hay otra información que también hablan de gente vinculada al exministro Hernani, que continúa en el Ministerio del Interior? Bueno, nosotros estamos en estos instantes investigando la parte de la filmación y el seguimiento al señor director general de la policía. Estamos nosotros haciendo un trabajo muy técnico, muy responsable y que en los próximos días vamos a dar a conocer. Y lo más importante es eso, porque han violado indudablemente su derecho individual del señor general, y es en ese sentido que nosotros tenemos que ser claros y enfáticos. Caiga quien caiga, nosotros vamos a continuar con este proceso de investigación a efectos de poder determinar a los responsables de este hecho. Ministro, sobre este tema, 2 puntos. En primer lugar, el reglamento de la Policía Nacional es muy enfático al sancionar actos como el que ha incurrido el director de la policía, en el sentido de que estos menoscaban la imagen institucional. Incluso ya se han aplicado algunas sanciones a algún personal, suboficiales. Es precisamente el caso del suboficial Casas, que apoyó una huelga policial, ¿no? Acá está el primer policía del Perú involucrado en un acto que menoscaba la imagen de la institución. ¿Cómo toma usted todo esto? Porque eso en primer lugar, y en